Es normal sentir cansancio luego de un día de trabajo o de realizar ciertas actividades. E incluso muchas personas llegan a sentir cansancio sin hacer nada. Y esto es algo común en muchas personas y puede deberse a muchos factores como la falta de actividad física, no dormir bien o nuestra alimentación, lo que genera que perdamos energía en poco tiempo y nos sintamos muy cansados. Pero además también puede representar un síntoma de ciertas patologías que se estén desarrollando en tu organismo, por lo que es recomendable realizar una visita médica para realizar un chequeo y determinar qué puede estar ocasionando dicho síntoma. Por lo que en esta oportunidad te mostraremos algunas razones que pueden estar ocasionando que te sientas cansado y puedas corregir estos factores para mejorar tu calidad de vida. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Número 1. No dormir bien. Una de las claves de muchos problemas de salud está en el mal dormir, incluso la fatiga, ya que al no dormir bien por las noches, por lo menos 7 horas de sueño profundo sin interrupciones, empezamos a presentar fatiga desde las primeras horas del día. Nuestro cuerpo necesita del descanso que el sueño nocturno proporciona, ya que durante este tiempo, nuestras células reparan los tejidos orgánicos y se recarga de energía para el día siguiente. Además, mientras dormimos, se equilibran los niveles hormonales, disminuyendo los niveles de cortisol, que es la hormona que produce el estrés, e incrementando los niveles de dopamina, serotonina y endorfinas, hormonas encargadas de hacernos sentir bien. Esto es importante ya que mejora el manejo de la energía cuando estás despierto. En un estudio de la Universidad de Lisboa en Portugal, se concluyó que las personas que duermen la misma cantidad de horas y en el mismo horario a lo largo de toda la semana, incluyendo los fines de semana, tienden a presentar menos fatiga en las actividades diarias, a diferencia de aquellas que modifican su patrón de sueño durante los fines de semana. Por lo que si presentas agotamiento después de despertar, lo más seguro es que no hayas tenido una noche placentera, teniendo sueños interrumpidos. Otra recomendación es colocarte un horario para dormir y respetarlo. De igual forma, evita ver televisión hasta tarde, ya que esto afecta tu patrón de sueño. Número 2. Deshidratación. La deshidratación también es una de las causas de la fatiga, puesto que nuestro cuerpo necesita agua para mantenerse activo, ya que está compuesto en un 60% de agua. Al no hidratarte correctamente y sustituyes el agua por otras bebidas, tu cuerpo pierde el equilibrio de los electrolitos y no obtiene la cantidad de líquido necesario. Los electrolitos ayudan a nuestro cuerpo a mantener y distribuir la energía por todo el organismo. Para hidratarnos, las bebidas energéticas y azucaradas no son la mejor opción, ya que estas solo nos aportan un impulso de energía momentáneo, puesto que la insulina de nuestro cuerpo extrae la glucosa de nuestro cuerpo con rapidez y no recibimos los electrolitos necesarios por parte de estas bebidas, sintiéndonos aún más fatigados. Otras señales que indican que estamos deshidratados, más allá de sentir sed, son los mareos, hambre, falta de energía y dolor de cabeza, los cuales son señales que nuestro cuerpo está quedando sin agua y los electrolitos necesarios para mantenernos activos. Estudios indican que la deshidratación leve puede inducir en otras afecciones como la fatiga, la ansiedad, el incremento de la tensión y la pérdida de la atención y concentración. Por lo que para mantenernos hidratados es necesario tomar al menos 8 vasos de agua diarios, y si realizas actividad física constante, aún más, ya que necesitas reponer el agua que pierdes al ejercitarte. Número 3. No comes suficiente proteína. Este es un macronutriente que posee aminoácidos esenciales que intervienen en muchas funciones de nuestro organismo, como el manejo de la energía por parte de las células. De acuerdo a estudios, el consumo de 2 raciones diarias de proteína de origen animal
como la carne, pescado y huevos, así como de origen vegetal proveniente de los frijoles, permitió reducir la fatiga de las personas que lo consumieron. Por otra parte, en otro estudio en el cual participaron atletas de alto rendimiento que llevaban una dieta rica en proteínas y baja en grasas, presentaron menos fatiga y desgaste en comparación con los que solo llevaban una dieta moderada en ambos macronutrientes. Cabe resaltar que el consumo de proteínas aporta un suministro constante de energía en comparación con otros alimentos, permitiendo estar más activos por mucho más tiempo. Por lo que si te estás sintiendo cansado y llevas una dieta baja en proteínas, te recomendamos aumentar su consumo, el cual va a depender de tu peso y el tipo de actividad física que realices. Lo recomendable es que consumas aproximadamente de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Tomando como ejemplo que pesas 70 kilos, debes comer aproximadamente entre 56 y 70 gramos de proteínas diarias. Antes de continuar, dinos en los comentarios si has presentado fatiga constante y qué has hecho para solucionar esta condición. Ahora continuemos. Número 4. Vida sedentaria. Aunque pueda ser contradictorio, un estilo de vida sedentario cansa. Sí, el no tener una vida activa agota, ya que la falta de actividad física genera debilidad en nuestros músculos y disminuye la resistencia pulmonar, perdiendo así la capacidad de nuestro cuerpo de responder a las exigencias físicas, incluso las más bajas como subir las escaleras o realizar tus actividades cotidianas. La mejor manera de solucionarlo es iniciar nuevamente con las actividades físicas realizando al menos 30 minutos de caminata diaria. Así aumentarás la resistencia física y tu cuerpo se sentirá mejor en poco tiempo. No olvides ajustar tu dieta ya que también influye mucho. Número 5. Dormir fuera de horario. Si eres de las personas que toma una siesta por las tardes o se te han pegado las sábanas por acostarte tarde viendo la televisión, puedes estar seguro de que esto afecta tus niveles de energía. Recordemos que nuestro organismo se rige por el ritmo circadiano, lo que significa que requiere dormir por la noche y estar activo durante el día, por lo que al tomar una siesta por la tarde, perdemos la sincronía natural con el ritmo circadiano, al igual que ocurre cuando alteramos nuestro horario de sueño los fines de semana. Investigadores indican que una alteración del ritmo del sueño puede generar fatiga o fatiga crónica en muchas personas. De la misma forma ocurre en personas que duermen menos de 7 horas por la noche, induciendo directamente la fatiga en las personas. Por lo que dormir 7 horas continuas durante la noche es indispensable para la salud y también para mantener un nivel óptimo de energía, por lo que es mejor evitar las siestas por la tarde y mejorar tu calidad de sueño por las noches. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.